este GPS, este grupo de psicoeducación, está siendo grabado. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con la grabación, por favor nos lo indican, ya sea verbalmente o por medio del chat, para que eh, si eso les dificulta hablar, compartir, opinar, entonces tranquilos que lo más importante es la presencia de ustedes en este momento, es saber que estamos cómodos, que podemos expresarnos con tranquilidad. Entonces, si no están de acuerdo con la grabación, por favor, me indican. Eh, Mi nombre es Claudia Zapata, soy profe en secundaria. Eh, Estoy como muy pensativa, como planeando si después del 20 de abril vamos a proponer clases virtuales o se va a, a alejar más el inicio de clases presenciales con los chicos. Entonces, pero bueno, estamos haciendo una labor en este momento y hay disposición de hacer labor también con los chicos, entonces eh, muy expectante a lo que sucede cada día y que cada día vaya siendo mejor. Los saludo a todos y a todas. Estamos en este momento 7 personas en el GPS y me gustaría si alguno de ustedes quisiera saludar, quisiera dar su saludo de bienvenida, presentarse y decir qué expectativas tienen para hoy. Pueden abrir el micrófono y yo ya acá les invito en que orden participen. Bueno, ya Claudia se presentó, estaba hablando al inicio de la reunión y quisiéramos que se presentara y cuáles son las expectativas de estar en estos GPS y las expectativas a futuro con respecto a Sevilla. Claudia, puedes abrir el micrófono para que nos salude. Buenas tardes a todos, ¿cómo Buenas amanecieron hoy? tardes, bien. Me alegra escucharlos tan positivos, qué bien. Bueno, realmente no sé de qué se trata el video que estaban comentando ahorita al principio, me lo voy a ver. Eh, bueno, la expectativa es aprender de ustedes también, porque yo creo que esto es apoyo mutuo, pienso que es algo recíproco. Eh, Me gustaría escuchar las ideas que les quedó a cada uno acerca de ese video para poder empalmar y también aprender cositas de todos. Contanos, Claudia, tú a qué te dedicas, dónde vives y qué expectativas tienes con Asobime a futuro. Bueno, yo me llamo Claudia Liliana González, soy de San Carlos y vivo en Marinilla hace 7 años aproximadamente. Soy estudiante de psicología, tercer semestre. Eh, Elegí esta carrera o ella me eligió a mí, nos elegimos las dos realmente porque creo que fue el momento perfecto en el que apareció en mi vida esta oportunidad. La venía atrayendo hace rato. Tenía muchas ganas porque pienso que es algo que aporta mucho a mi vida, a la vida de los demás. Creo que con esto, con el aprendizaje que voy obteniendo cada vez, puedo ayudar a otras personas y esa es la intención realmente, ayudar a otros y ayudarme también a mí misma. Yo tengo 2 hijos, soy casada, me enfrento todos los días a cosas diversas, así como todos ustedes. Tengo pues muchas, ¿cómo se dice? Variaciones en la vida, entonces sí he aprendido cositas y quiero aprender muchísimo más para poder darlo a conocer a otros y poder ayudar en todo lo que me sea posible. Me alegra mucho haber dado con este equipo o haberlos encontrado. Me gustan estas charlas. A veces no me puedo conectar, estoy haciendo otras cositas porque estoy estudiando virtual, pero me gustan estos encuentros bastante porque puedo conocer el punto de vista de todos ustedes y pues creo que la ayuda es mutua. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Entonces, esta es una buena noticia para las personas que somos parte de ASOIME, ya que vamos a tener otro grupo eh, derivado, complementario o hermanito de la potencialidad de ASOIME en Cartagena. Y esto nos llena de mucha alegría, nos llena de mucha alegría que sean un grupo de estudiantes de psicología, que son seres humanos que ya están llamados a la sensibilidad, a la ayuda a las demás personas y que sabemos que con los conocimientos que tengan en el área de psicología nos van a servir mucho y más que eso, con las competencias humanas que también ellos tienen, con la disposición de ayudar, con la disposición de conocer, de apropiarse y de hacer parte de nuestro grupo. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera presentarse? Alexei se va a presentar. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Hola. Juan Ramiro. Yo creo que casi todos me conocen o me han escuchado a lo mejor, salvo Claudia, ¿cierto? Que es quien aparece aquí como Monicoco. Mm, Estoy como deseoso de conocer a Claudia. Tengo entendido, de pronto ella nos dirá si está trabajando o intentando tejer con Viviana, la pareja de Alejandro Neri. ¿Qué digo yo? De a yo cómo me presento. Yo soy el hijo de unos montañeros. No, eso es mentiras, pero también es verdad. Eh, ¿Qué digo de yo qué digo de yo no sé qué digo de mí. Es que todos me conocen. Les cuento que estoy contento porque aproveché el día de pico y placa, salí de mi casa, estoy fuera de mi casa. Y entonces de pronto en cualquier momento tenga que salir y no puede terminar de estar en la reunión. Entonces, nada, soy Alexei Gómez, hace más o menos desde el 2013 conozco a Sobime, más o menos. Y, y nada, agradecer de nuevo a Claudia las presencias de todos los corazones aquí reunidos en este esfuerzo de acompañarnos, de alimentarnos. Y nada, pues, ¿qué más podré decir? Poca cosa más. Contento de estar aquí. Gracias. Claudia le podría responder a Alexei la pregunta. Bueno, preguntaste si estaba trabajando. La pregunta exactamente es que, como yo entré unos minutos tarde y me pareció entender de que junto con vos estaba, digamos, gestando la iniciativa de replicar un grupo de apoyo mutuo, algo que replicara, digamos, en el Oriente, en Marinilla particularmente, lo que hacemos en Medellín. Entonces mi pregunta es, tengo entendido que esto está surgiendo junto con Viviana, la pareja de Alejandro Gómez, o estoy un poquito desfasado. No, no estás equivocado, sí. Con Viviana, con esta niña Andrea y Natalia Rubio y Manuela Cardona, somos 5 en el momento. Somos pues como quien tenemos en este momento la idea de comenzar a liderar un grupo nuevo aquí en Marinilla, aquí en el Oriente. La idea es pues como tener esta otra sede para que las personas que pronto no tienen acceso, pues que no pueden estar constantemente bajando a Medellín, pues nos podamos reunir aquí en Marinilla. Igual aquí hay muchos pueblos cercanos y podemos pues tener como el centro, el epicentro del grupo. Y sí, la idea es comenzar lo más pronto posible, sino que como les comentaba ahorita al inicio, estamos paradas pues porque no hemos podido hacer mucho por esta situación, no hemos podido como salir, hacer algunas averiguaciones y todo, pero sí estamos aquí pendientes de lo que vamos a hacer. Gracias. No sé, yo propongo, bueno, sí, que abordemos obviamente el tema de, que nos ha preparado amorosamente Claudia, pero ¿qué tal si ahondamos en eso tan interesante que está pasando? Que ya ha pasado en el pasado, que ya sucedió en el pasado. Tengo entendido que en algún momento en el Carmen también hubo un intento de hacer un capítulo de Asobime o algo así, y habla de la necesidad de seguir recreando escenarios como estos.
¿A quién le preguntas, Alexei? Perdona. A quién va dirigida la pregunta? Al grupo, que bueno, sí, que abordemos el tema que nos convoca, pero me parece también muy interesante reflexionar o digamos sí que tejer ideas en torno a esta iniciativa tan interesante que tienen estas mujeres en Marinilla, que es, tengo entendido que lo que quieren hacer es como un grupo de apoyo mutuo, algo similar a lo que hace Soin, ¿no? Entonces, me parece eso muy, ¿cómo decirlo? Muy necesario para este aquí y ahora, ¿cierto? Por el Sí, interno, te compartía unas estadísticas y ayer les decía, nosotros tenemos especializaciones en crisis que nos ha dado la vida. Y recordando un poco la película Tok Tok, seguimos, voy a hablar en lenguaje de Alexei, seguimos andando a veces churuletos por la vida, pero hemos aprendido cosas que podemos compartir y que detrás viene gente. Y en este momento, están pasando muchas cosas de las que nosotros ya vivimos. Este escenario es inédito. Y bueno, yo creo que como misión de vida que creo en ello, es algo que espontáneamente sucede y me parece muy interesante esa iniciativa que están teniendo ellos en Marinilla. Podrían incluso quizás comenzarlo virtualmente, qué sé yo. Y muy bacano que estés aquí, Claudia. Ojalá pronto se dé la oportunidad de conocerte personalmente. Sí, eh, muchas si, gracias. si Alexei ella está preparando un GPS a las 2 de la tarde para hacer una presentación del proceso y para hacer un taller inicial o una conversación, abrir un conversatorio para conocernos tanto las personas que nos asistieron a Medellín como ellas que van a iniciar. Nosotros les vamos a hacer todas las preguntas necesarias y ellas también nos van a hacer preguntas y nosotros les está preparando el taller. Sí, como les decía Claudia, la intención es en estos días muy cercanos, vamos a como a liderar la charla con ustedes, vamos a proponer pues un tema para que todos en conjunto reflexionemos. Y sí, también hemos considerado la posibilidad de abrir un grupo de aquí en Marinilla virtual en estos días. Lo estamos considerando, estamos como en esa, en esa materia. Bueno, muchísimas gracias a Claudia por su disposición. Quisiéramos saber quién más se quisiera presentar, saludarnos. Abre el micrófono y nosotros le damos la palabra. Hola, Julia. Bueno, mi nombre es Julia Gómez, veo que tengo una tocaya. Eh, Muy contenta, sí, muy contenta de este espacio, muy juiciosa con el tema, trato de trabajarlo. Estos compartires me parecen muy importantes porque pues cada uno tiene su opinión, es respetable y de muchos podemos aprender muchísimas cosas. Bueno, muchas gracias y lista para seguir. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, tan juiciosa que nos está acompañando tanto a las 2 de la tarde. Ya es una invitada permanente y esperada por estas pantallas. Hola, Juan Ramiro, te saludamos. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están todos? Bueno, comparto cada uno de los mensajes anteriores de Julia, de la otra Claudia, de Alexei y demás, diciendo pues que esto se nos ha convertido en un espacio de compartir muy agradable, donde aprendemos de muchos. Quisiera entonces dar paso a hablar sobre el tema que nos convoca hoy, que es que en el video hablamos de que a ustedes no les ha pasado, ¿cierto? Y eso es como es un poquito beligerante, esa forma de decir, a usted no le ha pasado. Es como crear ese, esa barrera de que, si lo miramos bien, a usted no le ha pasado lo que me ha pasado a mí. Entonces es como una confrontación si uno lo dice así, pero cuando ve el video, simplemente lo que está sucediendo allí es como una claridad de que a nosotros nos ha pasado muchas cosas y sin embargo seguimos aquí.
¿cierto? Entonces es algo histórico y demás. Y eso es importante porque mucha gente dice, uno no se debe fijar en el pasado es historia, no debe mirar el futuro, porque el futuro no existe. Entonces, pongámonos en el presente, porque el presente es la única realidad que tenemos. Pero si bien es cierto lo que esto está allí, también es muy importante mirar el pasado, porque el pasado es de allí donde nosotros aprendemos. Y como dijo ahora Alexei, esto que está sucediendo hoy es inédito, nunca nos había sucedido, pero hay que mirar todos los aprendizajes de esta experiencia que nos está dejando esta experiencia. Entonces, yo pienso que lo que a uno le sucede, uno debe tener como algún tipo de análisis para ver qué va a sacar de eso. Si va a sacar una experiencia para aprender de ella, una experiencia para mejorar, una experiencia para evitar, como todo ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que me parece importante que estamos viviendo hoy aquí en este, digamos, en este encierro obligado que tenemos, que como dijo ahora Alexei, para Alexei fue aparentemente muy placentero tener hoy el pico y cédula y haber salido. Entonces empezamos a apreciar una cantidad de cosas que hay allí que son importantes y con esas cosas es que nosotros empezamos a construir vida. Entonces fíjense en lo importante que es el pasado para aprender de él, el presente para analizar y con todas esas análisis y ese aprendizaje que tenemos, empezar, miren el futuro lo importante que es, porque entonces a partir de allí es que nosotros empezamos a construir. Entonces está en nosotros con qué vamos a construir, si con las malas experiencias o los aprendizajes de las malas experiencias y reforzando todo lo bueno de las buenas experiencias para construir el futuro que nosotros queremos. Básicamente esa era como la reflexión que quería hacer y lo que vi sobre el video. Gracias. Y muchas gracias, Juan Ramiro. Sí, Juan Ramiro nos hace un abrebocas muy, muy acertado al video, porque el video habla de que ahorita no, estamos pasando por esta situación, pero en otras épocas otras personas pasaron por situaciones similares, o unas más difíciles y otras menos dignificadas o con menos equipamiento comunicacional, pero no somos los únicos que hemos pasado por una situación como esta. Y en el futuro nosotros vamos a hacer testimonios de cómo llevamos esta situación. Entonces, los invito a escuchar. El video tiene unas imágenes muy lindas, pero vamos a escucharlo. El video está dirigido a estudiantes argentinos, pero vamos a escucharlo como si estuviera dirigido a nosotros, no solamente al aspecto del proceso académico, sino a nuestra situación, de nuestro proceso laboral, de nuestro proceso de vínculos relacionales, a nuestro proceso de posibilidad de salir, de tener la libertad de salir a la calle y hacer las cosas que siempre hemos hecho cotidianamente y que por estos días nos han resistido. Vamos a escucharlo como si estuviera dirigido a nosotros, con nuestra condición de adultos, con nuestra condición de diagnosticados, con nuestra condición de entorno amoroso de las personas que hemos atravesado por alguna crisis de salud mental. Entonces, bienvenidos a la escucha, espero que lo disfruten. Si no se escucha, me hacen señitas en la cámara. Si no se escucha. A mis queridos estudiantes, los míos, los de mis colegas, los de mi país, a los de cualquier rincón del mundo, a cualquiera que se decide llamarse estudiante. Esto es un mensaje para todos a los que nunca les tocó eso, a los que nunca les tocó. No es mucho para explicar, porque a los que sí nos tocó, sabemos siempre de qué estamos hablando. Pero para ustedes, que quizás no saben, necesitamos avisarles que a todos, en todas las generaciones, alguna vez nos toca. Así que este es un mensaje para todos los que no saben qué se siente ser perseguido, encerrado o mancillado por color de piel, nacionalidad, religión o orientación sexual. Para los que nunca tuvieron que hacer simulacros diarios en sus colegios por si de un instante a otro el mundo llegaba a sufrir.
no saben lo que se siente perder la democracia, la libertad de movimiento, de reunión, de expresión, perder a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos en el fondo del mar. Para todos los que no saben lo que se siente recibir dos bombas asesinas en el patio de tu casa, ver acumularse los cuerpos, ver encontrarse los pilotes y enraizarse las injusticias. A todos los que no saben lo que es ver el hambre y la desesperación apoderarse de las almas de tus compatriotas y perder la cordura y perder la cabeza, una y otra y otra y otra vez. Para todos los que no tuvieron que ver la realidad superando desesperadamente a la ficción, cambiándolo todo para siempre. A los que no entienden por qué hay montones de zapatillas colgando de los cables en un rincón de Buenos Aires. A todos los que no tuvieron que aprender por las malas que no se le pega a un maestro. A todos ustedes, estudiantes, necesitamos decirles que lamentablemente alguna vez toca. Y cuando toca, todo es muy difícil de entender, porque lo que toca siempre pervierte los límites del perceptible. Cuando toca, el aire se espesa, se atesta de silencios, en la calle, en la casa, en la mirada de tus padres. Y ya sabemos que no es justo, que no es la manera en la que pensaban pasar este tiempo. Pero ese es el tema de lo que toca. Nunca es un momento propicio para que te toque. Nunca es justo. Nunca es lo que elegimos. Por eso decimos que toca, porque te embate, te embiste, te transforma. Y aunque sea injusto, muy injusto, cuando toca, te pasa que la vida te pregunta cómo lo vas a encarar, qué lugar vas a querer ocupar. La vida te va a pedir que sepas qué cuerno contestar a esa pregunta. Queridos estudiantes, hoy les tocó. Nos tocó a todos. Uno de esos momentos importantes en nuestra historia. Uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas. No podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso. De un día para el otro, se dispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia y empezar otra vez desde cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas y hoy ya organizan sesiones de teleconferencia para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesar una espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas, no los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana, lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas, estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregunten lo que no entiendan, hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien, o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años
les pregunté qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus. Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo lo mucho del mundo acumulado en el pecho puedan decir: yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque eso fue lo que me tocó. Bueno, queda abiertas las reflexiones. Claudia necesita el enlace. Si me dejas sacar tu WhatsApp, yo te lo paso. Yo te paso el enlace de tu WhatsApp. ¿Quién quisiera participar? ¿Quién quisiera opinar? Si les llegó el mensaje, si se sienten vinculados con el llamado que nos hacen. Si reconocen en el relato de Ramiro, te escuchamos. Bueno, hay que reconocer que el mensaje hay que descontextualizarlo un poquito como para nosotros ponerlo en nuestra situación por varias cosas, porque el objetivo del mensaje es un objetivo un poco político, pero no importa lo político que sea, porque las posiciones políticas no es lo que en Asovime nos convoca, ¿cierto? Pero sí mucho lo que hay detrás de los mensajes políticos no son importantes. Entonces, uno es el objetivo, es un poquito político, y dos, hacia quién va dirigido, que es hacia personas que son estudiantes que apenas están empezando a vivir y demás. Pero detrás del mensaje hay algo que yo llamo los metamensajes, que son aquellos mensajes que no son directos, pero que uno de alguna manera los entiende y los asimila para la situación de nosotros, ¿cierto? Y es cómo nosotros vamos a asumir lo que ellos dicen. Nos tocó. Entonces, cuando uno dice nos tocó, hay dos cosas. Uno, es una aceptación tácita de que eso nos tocó, y bajo esa aceptación tácita tú tienes que hacer varias cosas, que sería entonces lo segundo, ¿cierto? ¿Cómo vas a aceptar esa, esa cuestión que te tocó? ¿Vas a ser pasivo, completamente sumiso? ¿No vas a hacer nada contra eso? Simplemente te quedas allí como amodorrado, ¿cierto? O vas a hacer eso y lo vas a hacer de manera tal que te vas a ir contra ello, o simplemente lo vas a empezar a trabajar. Aquí, en estos días que hemos estado en las conversaciones, muchos de los mensajes que hemos visto son de personas que le han tocado situaciones y les ha tocado, y más que pelear contra ellas, las han vuelto situaciones favorecedores para ellas, y se vuelven personas que, en vez de ser estigmatizadas, hacen de eso como lo que sucede con los capullos de las mariposas, ¿cierto? Algo que aparentemente es muy feo, pero que si tú lo sabes manejar y demás, renaces con una mayor fortaleza, ¿cierto? Y eso es lo importante de esto. Nos tocó, pero ¿cómo lo vamos nosotros a vivir? Eso que nos tocó. Gracias, Claudia. Sí, incluso como él le dirige el texto es a los estudiantes de hoy, él hace el relato mencionando las torres gemelas, pues las dos bombas en el patio de tu casa, las torres gemelas, cuando pasas días y meses encerrado, entonces los presos políticos, cuando tienes que colocarte debajo de una mesa por miedo de que te maten, ¿no? Entonces la Primera y Segunda Guerra Mundial, y así varios eventos que les ha tocado a otras generaciones y que nosotros ahorita escuchamos hablar de eso y no lo ubicamos, no lo sentimos, no nos resuena. Entonces, como a los chicos y chicas que están estudiando ahora, se les hace
difícil comprender que hay otras personas que también han estado aisladas, marginadas, por situaciones de la vida, porque incluso una pandemia es una situación de la vida. Y nos toca vivirlo. ¿Cómo la vamos a vivir? Esa es la respuesta que cada uno tenga en su corazón. Si la voy a vivir con amargura, si la voy a vivir con desazón, si la voy a vivir con rabia, si la voy a vivir con ansiedad, si la voy a vivir maldiciendo, o si me voy a sintonizar con mi alma, con mi espíritu, con mi fuerza vital para vivirla de manera proactiva. Ana, sí, me parece que quería participar, puedes abrir el micrófono que podamos hacer. Hola, buenas tardes. Quisiera primero Hola, verificar si me escuchan bien. súper bien, hoy sí se te escucha muy bien, tranquilita, buenas Perfecto. tardes. Ahí nos vamos adaptando a las herramientas porque parte de que esto funcione es que el sonido sea muy bueno para todos. Entonces, la intención es que sea muy, pues hasta donde sea posible, muy buena esta herramienta. Yo quisiera hacerles varios comentarios del video. A mí me había llegado estos días porque tengo un hijo adolescente y hay un grupo de padres que no lo participaron, ya que estos chicos tuvieron que hacer el cierre del primer periodo justo como el video lo sugiere. Es decir, se fueron a casa tanto profesores como estudiantes y les tocó de una u otra forma asumir esa salida para poder cerrar bien ese primer periodo. Al principio hubo mucha resistencia de parte de algunos estudiantes, porque no siempre funciona en la virtualidad, porque la gente se distrae, porque las capacidades para responder no son las mismas, las condiciones son diferentes, pero a medida que se fueron dando los días, ¿qué fue ocurriendo de interesante? Que ellos o se adaptaban a entender que esa era la forma como tenían para cerrar el primer periodo o se quedaban por fuera del tema. Lo hicieron muy bien, cerraron su primer periodo de manera adecuada y hasta donde logro ver, este desafío para ellos va a seguir porque hasta el 30 de mayo que van a estar en aislamiento, tanto profesores como estudiantes, de nuevo van a tener que retomar el tema en la virtualidad. Entonces, ¿yo qué aprendí de ese proceso que llevó mi hijo adelante? Que si no nos adaptamos a lo que la tecnología hoy en medio del aislamiento nos está proponiendo, solo tenemos dos caminos. O nos quedamos por fuera, aislados, bravos, peleando y renegando de lo que está ocurriendo, o hacemos una propuesta asertiva frente a lo que nos está llegando como un nuevo desafío y un nuevo aprendizaje para sacar adelante los procesos que de aquí en adelante, con toda seguridad para muchos de nosotros, van a ser en la virtualidad o desde la virtualidad. Y hay algo muy interesante que propone el video, que fue lo que Claudia nos puso como el tema. Entonces yo tengo una manera de ver la vida como lo que hoy me toca o lo que yo hoy puedo asumir, desde eso que la vida me está trayendo como un proceso de aprendizaje. Si yo lo asumo desde la negación, pues obviamente voy a estar todo el tiempo peleando con el proceso, con las personas que me están poniendo el desafío, con la misma situación. Pero si yo por el contrario, aunque al principio no sea fácil, en lugar de rebelarme, me adapto un poco y trato de aceptar esta nueva condición, creo que como ser humano puedo sacar mucho provecho de todo lo que hoy me está, digámoslo así, diciendo la vida. Aquí va un nuevo proceso de aprendizaje para que seas un mejor ser humano. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Sí, sin duda es muy importante el punto de vista que tiene Ana. Cada uno de nosotros nos toca unas diferentes condiciones de vida. Nos toca nacer en el país que nacimos. Podemos escoger el idioma en que hablamos, pero nos tocó desde muy pequeños hablar el idioma original. Nos toca tener el género con el que fuimos asignados al principio, pues, recién nacidos, pero si en el transcurso de la vida queremos cambiar,
de género lo podemos hacer. Nos toca asumir un diagnóstico impuesto por un profesional de la salud, pero lo que vamos a hacer con ese diagnóstico es el reto a seguir. Entonces, muy acertada la propuesta de Ana, porque si de las 4 vías que manejamos en la SODIN, aceptación, estabilidad, recuperación y resignificación, este video, este tema de hoy es 100% de aceptación. Yo creo que Alexei quería participar. Escuchamos a Alexei. Gracias, Claudia. Yo quería como de alguna manera extender una reflexión a partir de lo que plantea Ana, que es cierto, es decir, si bien es un cambio que exige adaptaciones, hay un tiempo de respuesta. Y yo creo que hay que comprender que ese tiempo de respuesta se sale de las expectativas de todos. Hay gente que es muy hábil, muy funcional. Por ejemplo, yo veo a Juan Ramiro, veo a Claudia, incluso a Ana, yo veo que tienen una capacidad de adaptación a un montón de situaciones, pero no todo el mundo tiene esa capacidad de respuesta. Y quizás, y yo estoy convencido de eso ahora, que los aprendizajes más importantes de la humanidad ahora, más que desarrollo tecnológico, están en lo humano, ¿cierto? En que aprendamos a acompañarnos, aprendamos a que el otro tiene otros ritmos, ¿cierto? Que yo saque un pregrado en 3 años, ay, el otro demoró 10 años. Bueno, es el ritmo del otro. Entonces yo creo que es importante entender que hay tiempos de respuesta, hay tiempos para adaptarse, porque a veces estamos también en medio de esta crisis poniendo unas expectativas muy altas. Ahí por las redes de los psicólogos vi que se generó mucha controversia con una profesional que ponía un meme que decía, bueno, entonces en cuarentena Newton desarrolló la ley de la gravitación universal, en cuarentena Hamlet escribió 2 obras magistrales, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a emprender tu negocio? Bueno, estamos sobrellevando una situación difícil, adaptándonos, apenas como pellizcándonos, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, respiremos, tranquilos. A mí todavía yo me pregunto, ¿uno arma su proyecto de vida o lo encuentra? ¿Cierto? Porque mi proyecto de vida iba a ser un profesor universitario, un catedrático que se dedicara a la investigación universitaria. Y haciendo eso me desvirolé. Y apenas ahora estoy como, bueno, ¿y entonces cuál es mi proyecto de vida? Sí, me doy cuenta que tiene que ver con reconocer mi susceptibilidad anímica. Yo creo que es válido el término la herida en la psique. No sé si en el alma, porque por ahí algunas reflexiones que hacía Claudia, el alma, yo creo que sí hay una herida en la psique. Y desde esa herida estamos viviendo. Desde esa herida nos pasa la vida. Yo estoy muy sorprendido porque apenas como que le estoy pasando página a una cosa que me torturó todo el año pasado. Y se lo estoy pudiendo pasar página a partir de cosas muy feas que me di cuenta. Ah, el dolor, el malestar como combustible como combustible espiritual que nos pone en una dimensión más auténtica de nuestras vidas. Gracias. Sí, precisamente, Alexei, el tema de hoy es ese, aceptación. Y vamos a ahondar un poquitico en las 4 vías que hemos concertado, que hemos acordado, que varias personas hemos atravesado hacia el bienestar. La primera parte es la aceptación. La primera vía. Yo estoy hoy, 7 de abril, a las 2:30 de la tarde, en una situación de cuidado en casa. Yo acepto esa situación. Yo apuesto a que esa situación me está apabullando, me está volviendo temerosa, me está angustiando, me está desesperando. Esta es mi aceptación. Y ya la siguiente fase, el siguiente camino sería la estabilidad. En esta situación que me tocó vivir, en esta época, en esta parte del planeta en el que estoy, que me tocó vivir esta situación, de cómo voy a estabilizar mis emociones, cómo voy a estabilizar mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. Esto es el ayudar para que mis estados de ánimo
estén cada vez más armoniosos, para que mi paisaje emocional esté cada vez más en armonía. La tercera fase sería recuperar, que esas cosas que tenía antes, en este caso antes de la cuarentena, que esas cosas que tenía antes de la cuarentena, puedo retomar, puedo asimilar, puedo restablecer, o cuáles no, cuáles no voy a poder tener, cuáles no voy a poder volver a asumir, o cuáles voy a tener parcialmente. Y el cuarto sería la resignificación. Entonces, en este momento, tan lindo vos me pones de ejemplo, o me pones a mí dentro de tu grupo de ejemplo, no hay nada peor como un ejemplo, como que estamos ya en otra razón, no hay ustedes. En lo personal, no. En lo personal, yo todavía tengo que estar en muchísimas situaciones de esta situación que estoy viviendo. No solamente en la pandemia, sino que también estoy viviendo una situación económica específicamente difícil, también estoy viviendo una situación familiar complicada, también estoy viviendo una situación agradable de poder tener mi vida ocupada, etcétera. Y vivimos a lo largo del día situaciones agradables, desagradables, armoniosas, disarmoniosas, complicadas, sencillas, fáciles, y se tú alcanzas a evidenciar en mí, no sé si las otras personas hablarán por ellas, una situación de total aceptación, ¿no? Cada una de las personas estamos en ese ir y venir. La otra cosa a nivel personal es yo a qué le estoy dando más fuerza. Yo que de esas situaciones que yo estoy viviendo en este momento, les voy a rumiar y rumiar y rumiar y rumiar y decir, pero porque a mí, pero no, yo con esta situación, ¿qué puedo hacer? Y en este caso, no sé hasta qué punto yo estoy facilitando un espacio o ustedes me están facilitando un espacio con seguridad, que es primero, ustedes vamos a escuchar a Juan Ramiro que también quiera aportar. Yo quiero como retomar un poquitico tanto lo que dijo Ana como lo que dijo Alexei, como lo que tú estás diciendo, y es, ustedes no se han dado cuenta que como que hay veces en la vida la gente pone de moda como algunas palabras, y hay una palabra que a mí hay veces me molesta escucharla y otras veces digo, sí, tienen razón. Y es una palabra que se ha puesto mucho como de moda y se llama ¿cuál es la actitud? Actitud, ¿cierto? Muchas veces a mí me la han tirado esa palabra y me han dado duro con ella y me siento como casi que insultado. Es que es la falta de actitud suya, ¿cierto? Pero ahí vengo yo a eso que Alexei quiere decir. Realmente, ¿qué es la actitud? ¿Cierto? Y es como esa forma como yo asumo las cosas, y eso es muy importante. Entonces tomamos como la buena acepción de la palabra, ¿cierto? Y es cómo yo asumo las cosas, cuál es mi actitud ante las cosas, porque ante una misma situación, pongamos por ejemplo, 20 personas van en una avioneta que se está cayendo. ¿Cuál es la actitud de las personas? Algunas serán de pánico, la actitud de otros es de tranquilidad, las otros será de rezar porque están viendo el fin de su vida, otros será, bueno, es que yo voy, como es el último momento, entonces yo quiero ayudarle a los demás, que fue lo que al final dijo Alexei, ¿cierto? Al final prima lo humano y en lo humano está en ayudar a los demás. Y eso entonces viene con lo último de las 4 vías que nosotros tenemos, la resignificación, ¿cierto? Es como esa palabra de actitud tiene mucho que ver con esa resignificación. ¿Cuál es el valor o cómo va a ser la manera en que yo voy a asumir lo que me tocó? ¿Cierto? Y de allí yo creo que uno puede empezar a edificar muchísimo. Por ejemplo, Alexei resignificó algo muy importante y fue ser humano en la actitud de ayudarle a los demás. Es como lo que yo puedo sacar en claro de esto que hablamos ahí. Gracias. Sí, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. En todo caso, Asobime, recordemos la frase de Asobime.
¿Quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro? Quisiera escuchar también la reflexión de Julia Gómez, que siempre es tan importante para estos días, porque nosotros que hemos tenido la experiencia en crisis de salud mental, pues ya sabemos lo que es marginarnos, aislarnos, enclaustrarnos, enfermarnos, recuperar nuestra dignidad, nuestra tranquilidad mental, nuestra paz interior. Nosotros sí que sabemos de eso. Entonces, si alguien nos ha llamado a aliviar la herida de otros, somos nosotros. Aliviar la angustia de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de las personas que nos están sirviendo en este momento, los médicos que están en los hospitales, los señores de la basura que la recogen, que la siguen recogiendo día a día, los señores de la tienda que nos están facilitando los productos, los de las farmacias, los del municipio, los funcionarios que siguen trabajando. Quisiera saber si Julia Gómez nos quiere hacer alguna. Bueno, esta frase es como muy recurrente y yo la he entendido de esta forma. Si yo he sentido mis situaciones, en mis situaciones difíciles, diferentes síntomas o dolores o lo que se pueda decir, entonces puedo entender de pronto en otra oportunidad a otra persona que esté sintiendo ese mismo dolor. Y entonces ahí es donde pues no sé si de una manera inmediata o después eh, ayudar a esa persona. ¿Cómo se puede ayudar? Escuchándola. Yo digo que la forma pues que yo aprovecho más para ayudar hacia el prójimo es como decir, prestarle mi hombro para que descanse, porque en momentos las palabras como que nos suenan antes más duras, como que no queremos escuchar nada, como que nos suena a cantaleta o como que nos suenan pesadas. Ya. Muchas gracias, Julia, por tu aporte y porque estás hablando en primera persona, porque lo estás diciendo desde lo que tú sientes, desde lo que tú has experimentado, y porque cada vez que tú haces un aporte, te das cuenta como del grado desde mi punto de vista, de aceptación y de resignificación de las circunstancias que estás viviendo. Entonces, qué bueno poder escuchar. Ya estamos terminando, si alguien más quiere participar, sí. Mira, Claudia, primero que todo, manifestar pues que hoy he tenido cantidad de inconvenientes con mi internet, casi a ti no te escucho, no escuché nada del video, entonces estoy como un poquito perdida. Pero el aporte que doy, pues no sé si de pronto se desfase un poquito, pues por lo que he andado perdida con el tema y con la participación de los compañeros. Pero yo lo que diría es lo siguiente, que nosotros tenemos unos pensamientos y unas actitudes que producen una vibración. Entonces, esa vibración que nosotros tenemos la reflejamos en los demás. ¿Y qué pasa? Que generalmente al nivel que nosotros vibremos, atraemos también las vibraciones de los demás. Entonces, si nosotros estamos vibrando en un alto nivel espiritual, todo lo espiritual nos va a llegar. En cambio, si nosotros estamos vibrando en un nivel muy bajo, todo lo bajo nos va a llegar. Entonces, por eso es que tenemos que cuidarnos tanto de nuestras actitudes y nuestros pensamientos para que realmente todo lo que afuera nos llegue sea con lo que nosotros vibramos. Mira que, por ejemplo, cuando a la gente le roban, generalmente ¿a quién le roban? Al que tiene más miedo. ¿Y qué pasa? Uno creería que es que ese miedo no lo perciben los demás, pero sí, ese miedo lo perciben los demás. Entonces, por eso es que nos tenemos que estar muy pilas, muy conscientes a cada momento de todo esto para que siempre viviremos con lo mejor para nosotros y para todo el universo. Sí, sí, así es la disposición que nosotros tengamos.
vuelvo a insistir, es el tipo de pensamientos que nosotros nos proveemos, es el tipo de sentimientos que nosotros alimentamos, es el tipo de emociones que nosotros queremos que permanezcan, es el tipo de acciones que nosotros queremos que sean ejecutadas. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestra disposición, nuestra presencia. Pues eso es lo que nosotros estamos decidiendo y eligiendo todo el tiempo. Estoy eligiendo o entre esto o entre lo otro, entre lo positivo o entre lo negativo, entre lo restrictivo o entre lo positivo. Entonces, muchísimas gracias por sus aportes y todavía hay posibilidad de que alguien más intervenga, que bueno escuchar la última intervención antes de pasar al conversatorio sobre la película. Quisiera también comentar al inicio del video, él dice que esta situación que nos embate, y yo complemento esta situación que nos atropella, que nos minimiza, que nos condiciona, que nos limita, que nos fragmenta, que nos imposibilita, que nos restringe nuestras condiciones de libertad a las que ya estamos tan acostumbrados. Esta situación es difícil. Esta situación de cuarentena es difícil. Así como también ha sido difícil las situaciones de hospitalización, así como han sido difíciles las semanas previas a la hospitalización con estos riesgos que nos angustian, que nos atropellan, así como ha sido difícil las semanas después de la hospitalización, cuando se nos ha difícil tomar nuestra vida, tomar nuestro proceso. Entonces, cada una de las situaciones que estamos vivenciando es difícil. No vamos a decir que es lo más maravilloso que nos ha pasado, que qué delicia, que ojalá que nos acabara. No, es una situación difícil, complicada, pero nos tocó vivir eso. Y otras personas lo han superado y les ha tocado vivir secuestros, les ha tocado vivir guerras, les ha tocado vivir violencia a nivel político, les ha tocado vivir investigación a nivel religioso, les ha tocado vivir periodos de hambruna, les ha tocado vivir un montón de cosas y cada quien sale de esas situaciones o más fortalecido o más debilitado, o más clarificado o más confuso, o con su espíritu más vibrante, más dispuesto a servir, con más ganas de disfrutar de lo que se toma, la luz del sol, el aire, las personas, abrazarlas, mirarlas de cerca, o salimos con más rabia, con más angustia. Entonces, es una decisión de cada uno. Entonces, ya para terminar esta primera parte del decreto de hoy, les agradezco estar nuevamente aquí. Mañana nos encontramos nuevamente a las 2 de la tarde. Después, si quisiera que tuvieran, si tienen temas nuevos, si tienen alguna propuesta, Ana nos ha aportado muchos de los temas que hemos trabajado en los GPS, que agradezco nuevamente. Le agradezco también a Alexei, que cuando yo iba a hacer la propuesta de los GPS, él ya la tenía en mente. Le agradecemos desde aquí, desde los sitios a Guillermo Alonso, que fue el que me dio la licencia para hacerlo, y aún más a Juan Ramiro, que apenas le dije un sábado a las 10:30 de la noche hagamos el visual, cayemos ya en la plataforma, me dijo sí, y hasta ahora entonces estamos. Y hablando de Juan Ramiro, entonces ya le entrego este espacio que es desde el conversatorio de la película. Bienvenido, Juan Ramiro. Buenas tardes, Claudia, buenas tardes a todos. Hoy he estado como muy prolífico, conversando mucho. Vamos entonces a tratar de que en este tiempo, en este análisis sobre la película La familia Bieler, puedan participar otros. Entonces, de esa manera, quisiera saber quiénes vieron parte o vieron la película como para empezar a trabajar con ellos también. Si me ponen ahí en el chat quiénes vieron la película, entonces ya me enteraré. Bueno, entonces vamos a empezar a ver sobre la película. Primero les hago una pequeña reseña sobre la película. Esta es una película
de género, llamémoslo familiar. Es una película aparentemente muy sencilla, con un mensaje muy directo y claro, ¿cierto? Se trata de una niña que tiene el talento del canto. Ella vive en una familia, o su familia, su padre, su madre y su hermano son sordomudos, son campesinos en Francia, viven cerca de una ciudad un poco alejada de París, y esta niña pues va al colegio, y en medio de su ida al colegio, en el colegio se crea un coro. Ella participa casi que como por obligación, sin darse cuenta que tiene pues ese talento, o ese don. En ella es más un don del canto, y se va sorprendiendo, eh, que pues que tenga ese don. Y ella, finalmente, entre un profesor y un muchacho que ella conoce, ella es una niña que apenas está entrando en la pubertad. Dentro de la película ella tiene su primera menstruación, y ella se interesa en un muchacho que también es muy talentoso en el canto, y entre el muchacho y el profesor la van llevando poco a poco hasta que ella participa en una audición en París, donde eh, puede tener la opción de quedarse estudiando en París en la escuela de canto, ¿cierto? Y profesionalizarse en canto. Entonces, esta es, digamos, la reseña de la película, pero la película tiene una cantidad de mensajes interesantes, aparte de lo que se ve tan simplista como la reseña que les hago allí. Entonces, como esta es nuestra primera charla sobre cine, yo les voy a presentar a ustedes varias cuestiones. Digamos, tengo un derrotero acerca de lo que es el cine, antes de entrar a ver un mensaje directo que tiene la película, un mensaje directo, y hay un metamensaje que está allí escondido, que pocas veces uno lo ve, y en la película está muy claro y es muy disidente para nosotros. No sé si en este momento, Claudia, haya alguien que tenga interés en participar. Aparentemente nadie. Por aquí, por aquí. Bueno, Alex, Bueno, dale. voy a aprovechar para hacer mi aporte porque yo creo que ya debo ir saliendo. No me coja la noche. Pues primero voy a referirme a algo anecdótico, y es que a mí me sucede mucho que una película no me atrapa y me duermo. Entonces, claro, en estas épocas de confinamiento me he dormido muchas películas y la pareja se enoja. ¿Usted para qué escoge una película si no la va a ver? Entonces, cuando una película me atrapa la atención, digo, wow. Y esto sucedió, me ha sucedido con La familia Belier. Creo que es muy claro. Hay muchos mensajes. A mí se me quedó mucho el tema de la familia, al mismo tiempo que es nuestro piso, nuestro sustento para crecer. También nos pone un marco que desde la misión personal de cada quien tenemos que aprender a superar, a trascender, ¿cierto? Hay un momento de crisis cuando, ¿cómo es que esta hija de sordos sale cantante? Y entonces cuando se interesa en el canto, como la familia siente que le están dando la espalda. Pero también ella como encuentra de que si ella tiene ese talento, pues tiene dudas, a veces piensa de que no es para ella, que cosas que nos pasan a nosotros también. Pero creo que es muy bello ese cuadro de cómo la familia al mismo tiempo nos da un soporte en la vida, pero también nos pone ahí las pruebas que tenemos que superar para poder manifestar nuestros talentos. Y no, muchas gracias Juan Ramiro, ya te decía que a mí una película que me atrapa es muy difícil, y esta de principio a fin me tuvo muy atento. Gracias. Gracias, Alexei, por el mensaje. Entonces, antes de entrar a analizar la película, vamos a analizar algo muy importante para entender la importancia que tiene la película, y es, ¿cuál es el objetivo del cine? El objetivo del cine es crear un espacio
donde hay una interrelación social. O sea, hay alguien que está contando una historia que nos la plasma en una pantalla y nosotros que por estar dentro de un sitio cerrado compartimos esa historia y de alguna manera nosotros como que o nos hacemos parte de la historia o hacemos que la historia forme parte de nosotros. Eso a través de una sensibilización, de un mensaje, donde además se permite hacer análisis y reflexionar a través de una cantidad de elementos que se muestran en el cine, pero ese análisis nos llega a nosotros por dos maneras. Uno, desde el intelecto, o sea, lo que nosotros de alguna manera estamos racionalizando, reflexionando y demás. Pero hay otra parte muy importante del cine y es a través de las emociones, ¿cierto? Y esto cuando nos llega a nosotros de las emociones, ¿qué es lo que hace? Nos atrapa, ¿cierto? Entonces el cine tiene la particularidad que nos atrapa si nosotros sentimos conexión con el mensaje, con el nivel de comunicación que está allí, nosotros somos atrapados por la emoción y también por la reflexión. Entonces eso es lo importante del cine, porque es un espacio muy creativo donde se promueve el desarrollo de la capacidad de representar algo a través de imágenes, sonidos y otra cantidad de elementos, ¿cierto? Y nos hace que nosotros de alguna manera nos metamos dentro de una historia que no necesariamente es nuestra, pero que nosotros la podemos asimilar como si fuéramos parte de ella o ella parte de nosotros. Dentro del cine hay diversos géneros. Hay géneros como la comedia, que busca divertir, o el drama, que busca como chocarnos un poquito, qué es lo que sucede. El musical, que es básicamente nosotros, más que divertirnos y reírnos, apela a otro tipo de emociones como la música, otro tipo de mensajes, el terror, el cine policíaco, el cine bélico, las comedias románticas, el documental, que es básicamente a contar una historia para que nosotros reflexionemos o nos documentemos o sepamos algo que no tenemos opción de estar allí, la ciencia ficción, el cine épico, histórico y demás. Cada uno de estos géneros del cine tiene un objetivo muy claro y preciso de crear algo dentro del espectador. ¿A través de qué? De un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del cine? Entonces el lenguaje del cine se compone de una cantidad de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces son elementos como la música, las imágenes, son elementos como el teatro, la parte lírica o musical, la parte estética, la arquitectura, el diseño, y entonces esto hace que la conjugación de todos estos elementos lleve a que el cine sea declarado como el arte más completo, porque dentro del cine, dentro de una obra del cine, ¿cierto? De una película, se conjugan todo eso, arquitectura, música, diseño, la lírica, la literatura, todo esto se conjuga para transmitirnos a nosotros un mensaje. ¿Y cuáles son entonces esos mensajes de acuerdo al género y a los elementos que allí se conjugan? Pueden ser mensajes moralistas, filosóficos, pueden ser heroicos, pueden ser mensajes de superación, pueden ser mensajes religiosos, sociales, de compasión, de expectación, analíticos, mucho tipo de mensaje de acuerdo a lo que el director quiera llevarnos a nosotros a través de todos esos elementos que son los actores, la lírica, bueno, ya todo lo que dijimos. Entonces, el cine como tal se conforma en un elemento altamente plástico y artístico que nos quiere transmitir un mensaje y se convierte en un medio de comunicación. ¿Qué es el medio de comunicación? Es un mensaje donde hay una interacción. El director nos manda a nosotros un mensaje y nosotros lo recibimos e interactuamos con él, y al haber esa interacción, entonces hay un mensaje de doble vía y allí se convierte entonces en comunicación. ¿Por qué? Porque el cine, al final de cuentas, y su objetivo principal es que nosotros nos divirtamos o nos entretengamos y estemos enviando hacia alguien más
puede ser nosotros mismos o puede ser otras personas, ¿cierto? Un mensaje de doble vía, o sea, yo hago una interpretación de lo que ese mensaje me dijo. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en la familia Bieler. Si alguien en este momento, Claudia, tiene algo para aportar, entonces me lo dices. Nada. Bueno, muy bien, continuamos entonces. No, Juan Ramiro, nadie todavía. Hágale que estamos muy pendientes de lo que nos estás diciendo, que de verdad que es un Bueno, aporte muy muy bien. bueno para poder pensar. Entonces, en la familia Bieler, los que se la vieron se dieron cuenta de una niña que nace en una familia que son discapacitados, completamente discapacitados, o sea, sordomudos, ¿cierto? Pero la película tiene un trasfondo muy, muy fuerte y es quiénes son los discriminados. Aparentemente, cuando nosotros hablamos de que una persona sufre discriminación o sufre de algún tipo de deficiencia o incapacidad, es discriminado socialmente. Resulta que aquí en la película los sordomudos, que son su papá, su mamá y su hermano, no son los discriminados. La discriminada es ella, que es una niña completamente normal, no solamente normal, sino que es una niña físicamente muy bonita, es una niña que está en sus 13 años y es una niña que no se ha dado cuenta porque nadie la ha escuchado que tiene el don de cantar. Ella es la discriminada y es discriminada por su propia familia. Y ella no se da cuenta de eso sino hasta que llega al momento en que por primera vez se enfrenta en el colegio a que tiene que cantar. Y ella tiene pavor de cantar y trata de esconderse. Y la película lo muestra porque la niña siempre se mete detrás de la fila del coro, ¿cierto? Y ella trata de esconderse y trata de no cantar porque tiene pavor, porque en su familia ella es discriminada. Entonces allí la película nos pone a nosotros, si se dan cuenta, cuando les dije que una película lo que busca es que nosotros nos apropiemos de una historia o nos metamos dentro de la historia. Entonces esta película nos pone al revés. ¿Quién es el que discrimina? Nos pone eso. Nosotros, cuando somos discriminados, podemos discriminar a otros, ¿cierto? Entonces nos pone el parangón y ahí es donde se ve la paradoja. Su familia son campesinos, el papá y la mamá se conocen y nos cuenta la historia que en vez de ellos ser discriminados, inclusive la mamá, hay una parte de la película donde cuenta que ella conoce a su papá y se da cuenta que él, antes de sentirse discriminado, es un tipo de una personalidad muy fuerte, que no le importa que sea sordomudo en un mundo de personas escuchas, que hablan y escuchan, y él ninguno de los dos se siente discriminados y se encuentran, se enamoran y deciden formar una familia y deciden no solamente formar una familia, sino que ellos, siendo campesinos, deciden salir adelante en la vida cultivando y teniendo sobre todo una lechería. Y ahí es donde viene la paradoja. Ellos a pesar de ser discriminados, pueden formar perfectamente una familia completamente funcional. Y ellos sienten que son completamente funcionales, pero no se dan cuenta que ellos a su hija la están echando a un lado, ¿cierto? Entonces, allí es donde viene la paradoja. Como nosotros, perfectamente sintiéndonos que somos discriminados, podemos perfectamente discriminar a otras personas y no les permitimos que formen parte de nuestra vida, que para ellos su vida normal es una vida donde no hay sonidos. Listo, muy bien. Esa es su hija la que le toca no solamente aprender a hablar como hablan el resto de las personas, sino hablar como ellos. Listo. Entonces allí se nos convierte en algo muy importante que nosotros dentro de Asovime hacemos mucho hincapié y es el entorno amoroso. ¿Cuál es el entorno amoroso? Es la niña
la que forma parte del entorno amoroso de sus padres y hermanos, o son ellos los que forman parte del entorno amoroso. Y si nos damos cuenta, ella, que es la discriminada dentro de la película, ella es la que sale a ser el medio de comunicación de un medio que es hostil para sus padres y para sus padres y su hermano, y ella forma ese nudo o ese parte de ese nudo, pero ella es la que lo desenreda y permite que ese mundo crea el puente para que ese mundo de afuera, que puede ser hostil hacia su padre y su madre, ella hace que sea un mundo completamente aceptable, tanto para la sociedad como para su padre y su madre, y ella hace ese puente o ese canal de comunicación. Y sin embargo, su padre y su madre y su hermano la siguen discriminando, la siguen viendo como el objeto extraño, y ella está en ese momento, en el momento de entrar en su primera menstruación, y su padre y su madre y todos son a la expectativa de ya menstruó, ya tuvo la primera relación, y hacen de esa manera que la niña se sienta aún más apabullada en una cosa que debería ser también completamente normal. Ahí hasta el momento, Claudia, algún tipo de cosa, que algún aporte o alguna cosa que queramos ver. Sí, Ramiro, a mí me parece muy importante el punto de vista de la familia. Cuando la familia, cómo se configura la familia, porque yo la percibí todo el tiempo una familia muy amorosa. Ellos bromean, el padre es coqueto, el padre es cariñoso, el padre es afectivo, y hay una solidez familiar que se manifiesta en todo momento, excepto cuando ella decide irse, pues decide cantar y hacerlo en París. Yo creo que yo percibí que la dificultad de la familia no era que ella cantara, sino que lo tenía que hacer en París. Esa fue la dificultad que le puso la familia, porque entonces ellos decían, y la finca, y la venta de los quesos, y la comunicación con los proveedores, y con el banco, entonces ¿quién la va a hacer? Entonces la dificultad que ellos le manifestaron fue eso. Y yo viendo cada una de las posiciones de la familia, me llamó mucho la atención cuando el papá quería ser candidato a la alcaldía. Cuando él quería ser candidato a la alcaldía y se reunió con sus amigos, lo primero que hizo fue antes de cuando él decidió, cuando él vio esas noticias sobre el otro candidato y vio que ese alcalde que quería ser reelecto tenía unas ideas que deterioraban la calidad del pueblo, las condiciones ambientales y sociales del pueblo, él le dijo a la familia que entonces él iba a ser candidato. Entonces la familia le dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces él les dijo, con una coalición de los cuatro, y se abrazaron. Entonces, tan bonito que primero, antes de hacer cualquier calibración o proyección de su candidatura, primero contó con la familia, y él dijo coalición, y se abrazaron. Entonces, como esa unión de ellos, como esa alegría, como ese apoyo, ahí mismo todos lo apoyaron, me pareció muy bonito. Gracias, Juan Ramón. Entonces ese era como el segundo punto que íbamos a tocar acerca de esto, ¿cierto? ¿Cuál es ese entorno familiar? Ella forma el puente para que la familia pueda salir hacia, digamos, el mundo normal, ¿cierto? Y ellos son el entorno amoroso de ella, porque la diferente dentro de la familia es ella. Y como lo dice Claudia, ¿cierto? Como la familia, todo ese entorno familiar, al principio a ella la discriminan, y ella conforma y se siente una cosa muy importante allí, y es que ella quiere frustrar sus posibilidades por darle posibilidades a su familia de surgir. Y eso es muy importante, porque cuando el papá se siente discriminado por el alcalde, él decide
lanzarse a través de lo que dijo Claudia, pues que el alcalde tiene unos planes que va a deteriorar el entorno de vida de todo el pueblo y demás. Entonces el papá decide lanzarse a candidato a la alcaldía. Y todo el mundo empieza a cuestionar cómo un sordomudo puede llegar a ser candidato a la alcaldía. Y el papá dice que no hay ningún problema porque la hija va a ser quien va a hacer de intérprete mientras él sea candidato, lo cual pone en parangón las posibilidades de su hija, pero es que ellos no sabían que su hija tenía posibilidades de ser una gran cantante, ¿cierto? Entonces allí se ve como esa confrontación y esa angustia de la niña, porque ella descubre que tiene un don muy especial, pero ella inclusive lo manifiesta y decide renunciar a él para poder ayudar a su familia. Y eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Muchas veces nosotros nos sacrificamos por otras personas, ¿cierto? Y está bien que lo hagamos, a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que muchas veces las otras personas no miden el nivel del sacrificio que hacemos por ellos. En este grupo ha habido una persona que ha manifestado que ha estado de cuidador y que muchas veces le ha tocado sacrificar su vida por otra persona. Entonces es donde viene la película y por eso me pareció interesante que habláramos de esta película, porque es donde viene cuánto nosotros podemos sacrificar en nuestra vida, ¿cierto? Cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificar y cuánto realmente vale la pena. Pero allí es donde viene y surge en la película una cosa muy bonita, y es cuando el papá y la mamá se dan cuenta que la hija canta y ellos se enteran por primera vez que la hija canta, y es cuando la película, digamos, empieza el crescendo de la película y el papá y la mamá van y la escuchan y ellos llegan a esa escena que es sublime, para mí es sublime, porque ellos están dentro de una presentación que hace el coro de los niños ante el colegio y todos los espectadores y el papá y la mamá, y allí es la magia bonita de la película y del cine, porque nosotros nos ponemos en el mismo nivel del papá y de la mamá. Sabemos que ella canta, pero no sabemos cómo canta, ¿cierto? Y entonces cuando ya en la película van a cantar, la película se queda completamente en silencio. Y ni el padre, ni la madre, ni los hijos, ni nosotros los espectadores sabemos cómo canta la hija, ¿cierto? Entonces solamente es visual. Y allí nosotros nos ponemos, el director nos pone al mismo nivel de una persona que es completamente discriminada por el mundo normal. Nosotros allí nos quedamos sordos. Y eso es, para mí es sublime, es la grandeza de esa película, cuando nosotros no podemos escuchar a la niña, y es lo que nosotros queremos durante toda la película, escucharle la voz de la niña en semejante presentación, porque nos damos cuenta que es impresionante, porque todo el mundo la aplaude de una manera impresionante, pero nadie sabe cómo cantó la niña. Entonces es allí cuando nosotros entendemos el dolor de la niña, porque va a sacrificar su don por la familia. Pero viene la segunda parte hermosa de la película. Y es cuando la niña sale de su casa y su padre va, la busca, se le acerca. Y Claudia, cuenta tú esa parte de la película que yo creo que tú lo haces mejor que yo. Ay, no, Juan Ramiro, que venga que me parece muy chévere la forma como vos estás abordando el tema, y si quisiera seguirte escuchando porque es muy chévere la forma como lo estás expresando. Sí te estoy escuchando. Bueno, listo. Muy bien. Muy bien, ¿qué sucede? Entonces el papá se acerca a la niña, están los dos solos, ya en la finca, de regreso en la finca, y ella se sienta en una piedra, y el papá va hasta donde ella y le dice que cante. Listo. Entonces es allí donde nosotros podemos escuchar a la niña.
está completamente sola, pero el papá no la puede escuchar. Pero entonces, para poderla escuchar, ¿qué hace el papá? Le pone la mano en la garganta y en el pecho para, a través de la vibración, el sentir la magia de la voz de la niña, porque indudablemente nunca la va a poder escuchar, es completamente sordomudo. Pero nos permite a nosotros, el director crea ese mecanismo de permitirnos a nosotros escuchar por primera vez a la niña completamente a capela, la voz de la niña, que es supremamente maravillosa, grandiosa y hermosa, y el papá la escucha a través de la vibración. Allí nos pone a nosotros a ser protagonistas de la película. Esa es la gran magia que tiene esta película. Ya después la historia se desarrolla de la manera tal que pues ya la familia entiende que ella canta, que es grandiosa como canta, que tiene un don muy especial, y ya todos deciden irse con la niña, porque la niña ya no había, al quedarse haciendo la presentación, ella perdió la posibilidad de ir a audicionar a París, entonces pierde la posibilidad de ir, y lo que hace el papá es que los hace madrugar a todos, los monta en el carro, se van y ella hace la audición donde están solamente el profesor del piano, el profesor que la descubre a ella, que toca el piano, los jurados, el papá, la mamá, el amiguito de ella y el hermanito. Y nosotros allí escuchamos ya pues, la niña, toda en su gran dimensión, vemos los jurados que se quedan callados, impresionados pues por la presentación de la niña, y allí termina la película. Listo. Pero la película no termina allí, porque al final la película no sigue los movimientos, sino que presentan fotografías de cómo se desarrolla el final de la película. Para contarles un poquitico una anécdota dentro de la película, la protagonista de la película es una niña que se gana el Factor X en Francia hace como 5 o 6 años, y ya es una cantante pues muy famosa, porque realmente es una persona supremamente talentosa. Y entonces vamos, ya para terminar, vamos a hacer varias digamos, reflexiones sobre la película, que nos trae la película, que es la conexión que tiene con nosotros aquí en Asobibo. Entonces, lo primero es que nos demos cuenta que así como hay discriminación a las personas que tienen algún tipo de dificultad, también hay discriminación de las personas que tenemos dificultades hacia las personas que supuestamente son normales, porque de alguna manera nosotros rechazamos a esas personas, ¿cierto? Y nosotros como que vamos formando guetos, ¿cierto? Nos vamos diferenciando. El entorno amoroso, entonces, no solamente se conforma por las personas que están alrededor de aquellos que tienen dificultades, sino que las personas que tienen dificultades también tienen que poner de parte de ellos para formar parte del entorno amoroso. Entonces hay una relación de sinergia entre ambas partes, ¿cierto? Nosotros los que tenemos problemas y aquellos que no tienen problemas, pero que forman parte de nosotros. Lo otro es que toda historia, detrás de todo mensaje que tiene una historia, hay otro mensaje que no nos lo cuentan directamente, pero que alguien espera que lo entendamos. Entonces, muchas veces, esos silencios, esas formas de no decir y demás, muchas veces son más elocuentes que las mismas palabras. Listo. Ahora nosotros debemos medir hasta qué nivel tenemos capacidad de sacrificarnos y realmente considerar si ese sacrificio vale la pena, matando muchos sueños y realizaciones que nosotros queremos lograr. Y lo otro es entender que el entorno amoroso no es solamente nuestra casa, nuestro
cuarto y demás, sino que hay una cantidad de elementos dentro del entorno amoroso que son físicos, que son la forma de comunicarnos, que son el respeto, que son una cantidad de cosas que conforman nuestro entorno amoroso y que gracias a ese entorno amoroso nosotros empezamos a conocer muchas cosas que son la realización, los apegos, el amor, el entendimiento, la aceptación y demás. Ahí es como la reflexión, Claudia, que yo tengo. No sé si quieras tú aportar algo más al respecto. Yo quisiera terminar diciendo otra cosa sobre las limitaciones, sobre la condición de discapacidad. Discapacidad es una capacidad diferente, no es una incapacidad, sino una discapacidad. Y es la apropiación que tenía o que tiene el papá de Paula durante la película, eh, la, la, la determinación, la actitud determinante para todas las cosas de la vida de él. Y eso se evidencia cuando se reúne con los amigos, con sus amigos, a dar la noticia que va a ser candidato a la alcaldía, y los amigos dicen que no, que es que lo que tiene una vida recorrida, que lo que tiene unas posibilidades, que él es sordomudo, que no se va a hacer eso, que no sé qué. Y la mamá interviene y dice, no le digas que es imposible, lo animarás más. Y luego el papá complementa y dice, aunque es una oportunidad de mí, lo voy a intentar. Mi destino lo decido yo. Eso lo asumo para las personas que hemos atravesado situaciones difíciles, ya sea de diagnóstico o por nuestra condición económica que se ve limitada a veces, o por nuestra condición de género, o por diferentes dificultades que tenemos a lo largo de la vida. Pero la determinación de este tipo, y entonces da cuenta la historia, que cuando él iba a empezar con lo de la granja, todo el mundo le decía que iba a ser posible y se pasaba. Entonces, pero es como tan bonito las cosas como entran como a reafirmar que para que ustedes no hay nada imposible. Y es muy bueno poder tener esa certeza, porque en ese momento la esposa tenía la certeza de que lo que tenía podía ser realidad. Y les llamaba la atención a los amigos, pilas, no le digan que eso no se puede, no les vayan a decir eso, porque entonces su mayor razón se va a meter ahí y lo va a hacer porque él es una persona de decisiones, de aspiraciones, de logros, y vaya a demostrar. Entonces, cualquier cosa que mi esposo se proponga lo va a hacer. Qué bueno que las personas que nos rodean pudieran decir eso de nosotros, que tuvieran esa imagen de la certeza. Entonces, ahora tengo como esa oportunidad, pero entonces quisiera decir. Bueno, no sé si las personas que quedaron, pues que Ana, Julia y Cecilia con nosotros, si lograron ver la película, de todas maneras se la recomiendo que la vean, y de pronto nuestra visión es un poquito diferente al momento de ustedes ver la película, pero es como la interpretación que yo hice y que Claudia hizo, y es una película que para mí deja grandes mensajes, no solo a nivel de la dirección de la película, sino también de los mensajes. ¿Listo, Claudia? Entonces yo tengo otras apreciaciones de la película, y en nuestra condición a lo largo desde que nos estamos configurando en nuestra persona, desde que estamos definiendo qué queremos, cómo lo queremos, cómo lo vamos a hacer, nosotros como que planteamos un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida no siempre se realiza. Y me vi identificada con el profesor de canto. Cuando el profesor de canto explicó
los estudiantes lo estaban esperando y estaban escuchando la conversación, y él hace una llamada y reclama que por qué le tienen ahí no se puede ir con esa gente que no sabe nada, y después se lo llevan a París, donde sí era en los posibles y profesor de campo. Juega a la Universidad de los Estudiantes. Y sin embargo, él busca sus clases a 100%. Sin embargo, las prepara, sin embargo, tiene muchas lecturas, tiene vacaciones, y él se preocupa por los estudiantes, por los barrios, y tanto se fija en eso que se fija en la forma como Paula canta, que cada llama, y se fija cómo ella canta. Entonces, la frustración de él no le impidió a hacer un aporte positivo para el proyecto de vida de Paula. Tanto se comprometió con ese proyecto de Paula que en la noche la tienda en la casa, a ella la piel, tanto se preocupa por ella que le hace todas las observaciones y la mima, y a veces después con ella respecto a una bueno, se hace en el caso que ella una vez llega tarde, llega mojando y todo, y no la recibe, entonces, esto ya está preocupado por la otra persona. Muchos de nosotros en condición de mercado, lo que hacemos es hacer un palo a la rueda de las otras personas. Y nos ponemos las gafas oscuras y melancólicas, catastróficas, entonces como nosotros no podemos lograr nuestras aspiraciones, entonces que nadie la ayude. Entonces los que quieren estudiar medicina, que por una medicina para trasnochar, para que le toquen por 24 horas, y miren, pasa la pandemia, que les toca cada día, que alguien consigue novio, ay, qué pereza, que consigan novio, no hay más de felicidad que uno solo, el buen burro bien celado, o el buen solo bien celado, yo no me acuerdo cuál es la. Ay, qué pereza comprar casa para tener una dificultad de pagar impuestos. Todo les molesta, todo les parece mal. Todos los proyectos de vida de las otras personas son válidos, son insalvables, son fáciles, son improcedentes. Entonces, sin embargo, este profesor nos da como la idea bonita de una transparencia, una fortaleza, un alma solidaria, que así él no pueda lograr una aspiración si pretende que las otras personas le den una experiencia de muchas maneras en la película todo el tiempo, pero sobre todo al final. Cuando sabes que Paula tiene su audición a las 10 de la mañana, yo quiero ir a estar allá. Y qué tan bueno que hizo todo lo posible para llegar, porque tiene que llegar a ser quien dice que cada vez que a Paula. Entonces, como que reivindico y admiro y me veo y le quisiera ver reflejada en esa propuesta de vida del profesor para apoyar a otras personas a lograr sus aspiraciones y sus proyectos de vida. Escuchamos a Juan Ramiro, o si alguien más quiere dar alguna cosa. No, yo creo que pues la película tiene, como digo, tiene muchos mensajes y algunos personajes. La película se puede ver como una película muy fresca y aparentemente no tiene como gran trascendencia dentro de lo que es el cine, ¿cierto? El cine, dentro de la crítica de cine y demás, pero para mí, a mí me gusta mucho ver como esas otras historias que los directores ponen allí. Yo no había si bien había analizado al profesor, no lo había analizado en la profundidad que tú lo hiciste. Obviamente tú eres más profesora de niños, yo siempre he sido profesores de adultos, entonces ves algunos aspectos que yo no vi, eso es muy positivo cuando uno puede entrar a hacer este intercambio de opiniones y de análisis. Pero no, bien, era como lo que yo tenía. Y como agradecer pues que me permitan hacer esto que me gusta hacerlo. No, gracias a vos por la disposición de ver la película, de tomar apuntes,
y hacernos el recuento de cómo observar no solamente esa película, sino otras nuevas películas. Juan Ramiro, si tú me permites, voy a hacer mi última apreciación de la película. Me pareció, me sentí así como estremecida, resoné mucho con lo que les voy a comentar. Muy al principio de la película, cuando le está explicando a la clase cómo cantar y llama a esa rubiecita que está allá ¿dónde está? La nueva, entonces le dice, la nueva, entonces le dice que cante, y ella empieza a cantar, no, antes de que cante, él le dice, párate bien, separa las piernas, siente tu cadera, apóyate en la cadera, párate de derecha, abre tus costillas y respira. Hasta ahí. ¿Qué fue lo primero que nos dijo la doctora de Alba hace casi 15 días? De que deberíamos estar haciendo todo el tiempo? Respirando. Y es exactamente eso. Ubicarse en una posición cómoda, relajar los músculos, sentir el aire que entra, que llena nuestro cuerpo, cada una de esas moléculas de aire que se va acumulando en los pulmones, se transmite ese oxígeno vital a nuestra sangre, que hagamos respiraciones lentas, que hagamos respiraciones conscientes, que mantengamos nuestra concentración en lo que estamos haciendo, que lo hagamos varias veces, que lo hagamos despacio, que evitemos de esa respiración. Eso fue lo primero que nos dijo la doctora Rosales, para evitar la ansiedad, para evitar la angustia, para evitar los pensamientos redundantes, para evitar los temas futuros. Si cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros empezáramos a implementar la respiración para nuestra bienestar, para nuestra armonía interior, para nuestra paz, nuestra realidad, nuestro día a día sería muy diferente. Entonces, retomamos con la película. Abre tu costilla, acerca tu peso en la cadera, separa tus piernas, relájate, abre tu costilla, respira. Ahora sí, estamos. Entonces, yo como, ahora estamos. Ahora sí, después de que yo estoy haciendo la respiración consciente, cansada, la tercera, ahora sí, abro mi mente, me dispongo a recibir todos los pensamientos que estoy recibiendo, los positivos y los negativos. Los pensativos me paro en ellos, me detengo en lo que estoy pensando, cómo me estoy sintiendo, que otros recuerdos de mi vida puedo buscar para que donde me empiezan con una sensación, me estoy de esa tristeza, de esa rabia, de esa envidia. Que otros momentos de mi vida me sentí yo con esa misma sensación de soledad, de pesadumbre. Y ahora sí, voy a cansar, pensamientos voy a tener en mi mente, qué emociones voy a transmitirme y a transmitir a otros, qué sentimientos voy a permitir también en mi interior y que después voy a dejar que se proyecten como emociones a mí. Cuando ella empezó a cantar, ella cantó, empezó así toda atencionada, le dije, no, el llamado que nos hacía también a la escuela de relajado, tranquilo, etcétera. Ella comenzó a cantar, empezó a mirar hacia arriba, como que el viento de la realidad que nos dice que estoy yo. Yo le dije, no, mira mi futuro, mira mi futuro. Entonces, nosotros ¿qué hacemos cuando miramos hacia arriba? Como un futuro, como un horizonte, como un nivel superior que se extraña a nosotros. No, miremos de frente, miremos nuestra realidad, miremos nuestra realidad económica, miremos nuestra realidad como profesionales, miremos nuestra realidad dentro de nuestra familia, miremos nuestra realidad física, cómo estamos de salud, cómo estamos económicamente, cómo estamos vestidos, cómo es nuestra realidad.
miremos de frente nuestra realidad, que tenemos, cómo los tenemos, por qué lo tenemos, para qué lo tenemos. Y enseguida, que ya se paró derecha, respiró, dejó de mirar hacia arriba, dejó de funcionar. Entonces yo le decía, síganme las notas musicales y cantan, y ella cantaba, y entonces yo me tocaba la nota, y ella, cada vez mejor. Volvió y tocaba la nota, mucho mejor. Y la última vez, ella se soltó toda esa voz, que ella tenía dentro, toda esa voz, esa belleza, esa potencia, esa sutileza, esa dulzura de voz que ella tenía dentro. ¿Y qué le pasó a ella? Se asustó. Como quien dice, yo tengo todo esto aquí adentro, solo por parar mi derecha, solo por asentarme en la cadera, mi peso, solo por abrir mis costillas, solo por respirar, solo por mirar de frente, o sea, que toda esa belleza de voz que lo que asustó, que le cayó en mi la calidad. Y eso no quiere pasar. Si nosotros dejamos que toda esa bondad de nuestra alma, toda esa transparencia, toda esa solidaridad, toda esa comunicación que tenemos dentro de esa a veces nos asusta. Pero yo creo que tenemos que hacer. Y cuando aprendemos a usar, en el caso de Pablo, esa voz tan afinada que tenemos, y que lo permite como si nosotros dejamos salir toda esa bondad, esa lindura, esa transparencia, esa sutileza, esa amorosidad de alma que tenemos dentro, pues obvio vamos a poder también hacer muchas cosas de no sé, me pasé como en y me estoy dejando a otras personas participar. No sé si Julia quisiera hacer alguna aporte de lo que hemos conversado en el día de hoy. Suena bien. Hola, Claudia, me da tanta tristeza que no te he escuchado como casi nada. Estoy completamente perdida, tratando aquí de escuchar y yo no sé qué problema era, si es que tengo problemas con mi internet o qué pasa, pero realmente hoy sí estuve muy desubicada tanto en la reunión, tanto en el cineforo como en la reunión, porque realmente no alcancé a escuchar muy poquito, no sé qué pasa. Pues frente a la película yo sí la vi y me pareció muy bonita. Felicito también a Juan Ramiro esa habilidad que tiene para hacer todo ese resumen de la película tan detalladamente. Uy, yo por ejemplo me quedo encantada frente a todo lo que él dice, porque yo cuando veo una película pues sé de pronto mirarla así como a un nivel muy global, pero no tan minuciosamente. Me encantaría algún día poder tener esa habilidad de mirar esas películas con tanta minuciosidad. Y bueno, me encantó de la película como esa forma de estos sordomudos vivir la vida, con esa autoestima tan alta. Es que nosotros aquí, por unos detalles más insignificantes que esos, nos echamos a morir. Y mire ellos, no ningún complejo, sino que antes al contrario, daban sus órdenes con esa seguridad y la familia funcionó perfectamente como cualquier otra familia a pesar de las circunstancias. Frente a Paula, pues me cuestiono una cosa. ¿Será necesario, será importante nosotros hacer sacrificios por los demás o no? Yo siempre eso me lo he cuestionado y realmente pues no he tenido como esa respuesta bien que me satisfaga, que yo diga sí es importante hacer sacrificios por los demás o no. Gracias. Juan Ramiro, ¿le quieres responder tú? No, gracias Cecilia, pues lo que pasa es que toda la vida me ha gustado mucho el cine y de pronto me encarreto por otro lado, pero bueno, no, está bien. A mí me gusta mucho poder aportar esto. Estas no son precisamente todas las películas que me gustan, hay otras películas que me gustan, pero que no tienen como tanta relación con las vivencias que nosotros tenemos. Entonces, si alguna vez quieren, yo ahí les puse unas películas que son bonitas, pero alguna vez quieren y les puedo hablar de otro tipo de películas, pero ya más como a nivel individual.
porque pues, son películas, digamos, que tienen otro tipo de conflictos y que muchas veces nos complican más la vida que esta, pues que traen un mensaje tan claro y directo hacia nosotros. Lo otro es que, no, gracias por participar en estas cosas, eh, en esto y esa eh, pregunta que tú haces de si vale la pena sacrificarse por los demás es muy difícil de responder. La película lo pone allí, lo pone y, y uno se cuestiona y ahí en nuestro grupo que estamos viniendo aquí hay una niña que creo que es de Bogotá o de Cali, que le tocó quedarse sola en un apartamento en Medellín y que se vino porque ella cuidaba a un familiar en Bogotá, creo que es algo así, y ella habla de lo difícil que es ser un cuidador de una persona, ¿cierto? No solamente por las cuestiones de barreras y demás, sino por el sacrificio que tiene que hacer. Ella lo ha mencionado y volvemos a hacer esa pregunta, ¿cierto? Pero eso tiene que ver también mucho con cuál es nuestra posición ante la vida, ¿cierto? Yo soy una persona muy difícil de sacrificarme por otros, no porque no lo pueda hacer, sino porque no estoy muy dispuesto a sacrificar muchas cosas de mi vida. Entonces, esa es como mi posición. No quiere decir que sea la única o que critique a alguien que hacerlo, pero sí, esa pregunta es difícil de contestar. Entonces, si ustedes también piensan como yo. Eh, Cecilia, yo te respondo desde mi punto de vista. No deben haber nunca sacrificios, nunca. En el momento que tú te estás sacrificando, estás poniendo por encima tu condición, tu ideal, o tu supuesta gracia o cualidad para, para otras personas. O sea, tú te estás poniendo como perfil, como mire yo como soy de buena, que te estás poniendo la cabeza de buena para acompañar, para servir a otra persona. Entonces, ese servicio no, si la otra persona recibe beneficios, qué bueno, pero así te estás haciendo un daño grandísimo, porque te estás importando, estás poniendo en ti, en tu persona, en tus cualidades humanas, una actitud, una actividad que no corresponde a una bondad innata en ti. El sacrificarse es decir, miren yo lo que pierdo dándole a otro. Miren yo el tiempo que pierdo dándole a otro. Miren yo el dinero que pierdo dándole a otro. Y cuando tú pierdes, cuando tú sientes que estás perdiendo, de verdad estás haciendo un papel, haciendo una falsedad para servir a otros. Entonces, cuando tú vas a servir a alguien, a darle tiempo, a darle servicio, a darle una compañía, a darle un ejercicio que necesita, joven, solamente con una disposición tuya, pero desde el corazón, desde el alma, desde tu bondad, así se están beneficiando ambas personas. De lo contrario, te estás poniendo en la cabeza y estás mostrándole a la otra persona y a las personas que te conocen lo bueno que tú dices ser, lo bondadosa que tú crees ser, lo afectuosa que tú te pones ser. Y eso es una facilidad. Entonces, nunca, si te estás sintiendo que es un sacrificio, no lo hagas. Si estás sintiendo que es un sacrificio, no lo digas, no lo apoyes, no lo digas, porque las cosas de verdad se dan desde la pureza y la transparencia de tu persona. No sé si te quedó respondido, no sé si me escuchaste lo suficiente. De todas maneras, quisiera, Juan Ramiro, comprometerse en este momento para que nos sigas proponiendo nuevas películas. Porque de verdad que es muy agradable la descripción que haces, las inferencias, los tiros y donde nos dices que debemos apuntar para tener en cuenta el mensaje de la película. Quisiera desde ya
que nos dijera si hay un posible futuro encuentro en este sentido. Y que te decía, Esto no, Claudia y Julia, ya salió Julia y Cecilia, bueno, hasta luego, mil gracias, mañana nos vemos. Seguimos con esta sinergia tan interesante que hemos ido formando y que con toda seguridad que se va mejorando aún mucho más las cosas. Hasta luego.